Amén. En esta tarde, mis amados, vamos a comprender un tema. Hay muchos temas que quisiera con usted ir compartiendo. Y una de las cosas que quisiera que podamos meditar en esta tarde y podamos estudiar más que nada para poder tener una comprensión correcta acerca de las Escrituras, es acerca de diríamos así, de un tema que es muy polémico, ¿ok? Un tema muy polémico en cuanto a cómo muchos cristianos, muchos teólogos y muchos pastores, denominaciones y a través también de los siglos, dicho sea de paso, de la historia de la iglesia eclesiástica, cómo se ha entendido ciertos aspectos de las Escrituras, sobre todo resguardo a la divinidad, ¿ok? Dios, hermanos, se ha manifestado al hombre de muchas formas. Y este tipo de manifestaciones, en muchos casos visibles, que Dios ha realizado a través de su pueblo, sobre todo en medio de su pueblo Israel, a través de sus patriarcas, profetas, a través de los justos, Dios se les ha manifestado a muchos de ellos de manera visible. Y esta manifestación de forma visible se conoce dentro de la teología como teofanía. Las teofanías de Dios. Esto quiere decir que una teofanía es una manifestación visible de la divinidad. En este caso, de Dios. Entonces Dios, hermanos, se ha manifestado de manera visible a los hombres, y en especial a su pueblo Israel, y en especial a ciertos individuos en las cuales sobre todo están registrados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ir viendo una de esas manifestaciones, una de esas teofanías que encontramos en las Escrituras, resguardo a un personaje que es muy polémico en cuanto a su, diríamos así, a su identidad. ¿Quién es? Un personaje que aparece como una manifestación teofánica, como una manifestación visible de parte del Eterno, a ciertos personajes dentro de las Escrituras. Y en forma general me estoy refiriendo vamos a hablar acerca de el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová, o el ángel del Señor. El ángel de Jehová, o el ángel del Señor, es un personaje que muchos entienden que es una manifestación teofánica de parte de Dios. O sea que es una teofanía, es una manifestación visible de parte de Dios. En cuanto a su identidad, hay muchos tipos de interpretaciones y entendimientos de teólogos y pastores a través de los siglos de quién es este personaje un poco misterioso que aparece, hermanos, a lo largo de las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Este personaje, conocido como el ángel de Jehová, en muchas ocasiones lo vamos a ver que se manifiesta, se presenta a los justos, a los patriarcas, a muchos profetas, sobre todo a patriarcas, y se identifica muchas veces como el ángel de Jehová, pero en muchas ocasiones habla en nombre personal de Dios. Esto quiere decir que esta manifestación o esta teofanía de parte de Dios es que este ángel habla en primera persona como si fuera Dios mismo. De ahí viene, hermanos, diríamos así, el enigma de poder saber o poder entender o querer comprender quién es este personaje. Este personaje que se manifiesta en forma visible a los patriarcas, a los profetas, y hermanos, que se manifiesta como el Dios eterno. Se manifiesta como Yahvé, se manifiesta como Jehová, como usted quiera, o como el Señor, como usted quiera en ese sentido llamar al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Entonces vamos a ir recorriendo, no todos, porque hay muchos casos en los cuales este ángel se manifiesta a los patriarcas y a ciertos personajes en las Escrituras, pero vamos a hacer un recorrido, por lo menos
algunos casos vamos a estar viendo para que podamos apreciar cómo es que este personaje misterioso, conocido como el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, se va a manifestar y de cómo va a hablar al pueblo de Dios. En este caso a personajes que Dios escoge para darse a conocer o para manifestarse o para transmitirles un mensaje o hacerles conocer de alguna manera su voluntad. Es importante, hermanos, entender quién es este personaje. ¿Por qué? Porque para explicarle un poquito cuál es el entendimiento que se tiene dentro de la cristiandad, muchos piensan que el ángel de Jehová es Dios mismo. O sea, que es una manifestación visible del Dios eterno, del Dios invisible, pero que de alguna manera se hace visible a los hombres por medio de esta manifestación. Por eso se llama teofanía. Por medio de esta teofanía se manifiesta visiblemente a los hombres. Otros entienden que este personaje conocido como el ángel de Jehová no es otro que una cristofanía. Esa es otra palabra que se usa, ¿ok? La palabra cristofanía. ¿Qué quiere decir eso? Una manifestación visible del Mesías o Cristos en el antiguo pacto. Esto quiere decir que muchos teólogos creen de que el ángel de Jehová no es otro que el Mesías preexistente. ¿Ok? El Mesías en su estado preexistente. Esto quiere decir antes que el Mesías se haga carne, se haga un ser humano como nosotros, antes de su encarnación. De manera de que muchos piensan que este personaje que toma el nombre del Eterno mismo y habla en nombre del Eterno y habla muchas veces como si fuera él mismo el Eterno, como si fuera Yahvé o Jehová, no es otro más que el Hijo de Dios, el mensajero del pacto, ¿okay? Que se manifiesta en este caso como una cristofanía, una manifestación visible del Mesías antes de su encarnación, ¿okay? Para ser el vocero del Padre. Recuerde que en el Nuevo Testamento al Mesías se le conoce como el verbo, como el logos en griego. La palabra logos lo que significa es palabra, discurso, pensamiento, plan, ¿okay? Pero mayormente se traduce en el Nuevo Testamento la palabra logos, del griego logos, se traduce como palabra. De manera de que este ángel de Jehová, que comunica muchas veces el mensaje de parte de Dios y que habla como si él mismo fuera Dios, ahora lo vamos a estar viendo, muchos creen que es el Hijo de Dios, que es el Mesías antes de su encarnación, en su preexistencia. ¿Okay? Que se manifestó a los hombres de alguna manera como el mensajero del pacto y por eso que también él mismo se hace llamar Yahvé o Jehová, porque es parte de la divinidad. Bueno, vamos entonces a entender quién es este personaje misterioso, ¿okay? Que se manifestó en la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento como también en algunas partes del Nuevo Testamento, aunque no se le da mucha importancia en el Nuevo, mayormente sus manifestaciones están en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir comprendiendo quién es este personaje, qué es esta teofanía de parte de Dios. Recuerde que cuando hablamos de una teofanía, ya le expliqué que es una manifestación visible de parte del Eterno, de parte de Dios. Dios está en los cielos, sentado en su trono, pero Él va a tener ciertas manifestaciones, se va a manifestar de ciertas formas, de una manera visible, comprensible al ser humano. Entonces vamos a ir viendo los casos en que este personaje muy misterioso, que ha causado tantos debates dentro de la cristiandad en cuanto a su identidad, vamos a ir viendo cómo se fue manifestando, ¿ok? Entonces vamos a ver una de las primeras manifestaciones que encontramos en las Escrituras, es cuando el ángel de Yahvé, aquí yo le he puesto las consonantes nada más, Yod, Het, Bat, Hei, que sería la Y, H, W, H, que es de las 4 consonantes del nombre del Eterno. El ángel de Yahvé se le aparece a Agar. Ok, vamos a verlo. Dice, Génesis capítulo 16, versos del 7 en adelante dice: pero el ángel de Yahvé la halló
junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces le dijo el ángel de Yahvé, recuerde que es el ángel de Yahvé: Vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Yahvé: Multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel de Yahvé: He aquí, estás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ishmael, porque Yahvé ha escuchado tu aflicción. Vamos a entender un poquito, mire, es el ángel de Yahvé. La palabra ángel es ángelos en griego. En hebreo la palabra ángel es malach, un malach, que significa mensajero. Tanto malach como ángelos en el griego, malach en hebreo, significa mensajero. De manera que si aquí tendríamos que traducir la palabra que viene del hebreo, malach, tendríamos que traducir el mensajero de Yahvé. Los ángeles no son otra cosa que mensajeros, son espíritus, pero que son espíritus mensajeros, que cumplen distintas funciones dentro de la creación de parte del Eterno. Entonces aquí claramente el texto nos dice que el que se va a manifestar a Agar, la esclava de Sarai, es el ángel de Yahvé, o sea, el mensajero de Yahvé. Y mire usted ahí, le empieza a hablar, hermanos, a Sarai. Y cuando usted ve la parte del final del verso 11, dice: porque Yahvé ha escuchado tu aflicción. Note, dice, Yahvé ha escuchado. Aquí no nos haríamos problemas, porque aquí se nota claramente de que este personaje, el cual se identifica, o la Biblia lo identifica, él no se identifica, la Biblia lo identifica aquí como el mensajero de Yahvé, o el ángel de Yahvé, le dice que Yahvé ha escuchado la aflicción de Agar. Verso 12 al 14. Le dice: y será un hombre como el asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Y llamó el nombre de Yahvé, quien habla con ella. Dice, ahora hay que entender aquí, y llamó el nombre de Yahvé. ¿Quién llamó? Agar. Agar llamó el nombre de Yahvé, quien hablaba con ella, que era el ángel, que hemos visto en los versos anteriores que era el ángel, pero ella dice, y llamó el nombre de Yahvé, quien hablaba con ella, Atá el Roí. Atá el Roí, porque dijo: ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Por eso llamó al pozo Beer Lahai Roí, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Ahora, aquí vemos, hermanos, claramente que se hace, las escrituras nos dan un giro. Primero se nos presenta un mensajero, el ángel de Yahvé, claramente dice, y el ángel de Yahvé le dijo, y el ángel de Yahvé le dijo, y el ángel de Yahvé le dijo. Pero ahora la escritura nos dice que Agar llamó el nombre, no del ángel, sino el nombre de Yahvé, quien hablaba con ella. De manera que aquí Agar está identificando a ese personaje que la Biblia nos ha dicho que era el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, lo identifica como Yahvé, como Jehová, quien hablaba con ella. Y le puso este nombre, Atá el Roí, porque dijo: no he visto aquí yo también las espaldas. Acá esta traducción es la BTX, que es la traducción de la Reina Valera textual, literal. Y dice también las espaldas de aquel que me ve. Las espaldas. Después vamos a ver por qué pone las espaldas. Por eso llamó al pozo Beer Lahai Roí, pozo del viviente que me ve.
He aquí está entre Cades y Beret. Continuemos. El ángel de Yahweh se le aparece a Abraham, nuestro patriarca, el padre de la fe. El ángel de Yahweh se le va a aparecer. Y vamos a leer Génesis capítulo 18, verso 1 al 2 primero. La Biblia textual dice, Yahvé se le apareció. Note aquí, tenemos que, por eso que yo lo resalto, Yahvé se le apareció a Abraham en la encina de Manré. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Al levantar la vista, vio a 3 hombres o 3 varones de pie cerca de él. Tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos e inclinándose hasta el suelo. Esto es importante, inclinándose hasta el suelo. Subrayo usted en su Biblia si quiere. De manera que vamos a analizar estos 2 versos primero. Dice, hermanos, aquí que Yahvé se le apareció, Jehová se le apareció, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manré. Estaba Abraham sentado a la entrada de la carpa cuando el día era muy caluroso, y al levantar la vista vio a 3 hombres. De manera que esta va a ser una teofanía, una manifestación visible de parte de Dios. A Agar se le manifestó como claramente lo identifica como un ángel, como un mensajero de parte de Yahvé, y a quien después Agar reconoce que es Yahvé mismo. Aquí nos dice, hermanos, el texto, la Torá nos dice que Yahvé mismo se le apareció a Abraham. Pero esa teofanía o esa manifestación visible de parte del Eterno va a ser por medio de 3 varones o 3 hombres. Y aquí ya muchos especulan, porque fueron 3 varones, muchos de aquí ya especulan que eran 3 porque uno representaba al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu Santo. Eso es una especulación, no tiene ninguna base bíblica. Después les voy a explicar por qué eran 3, por qué no se manifestó 1 y por qué no se manifestó 2 o por qué no 4. ¿Por qué fueron 3? Porque está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después lo vamos a ver. Pero recuerde de que aquí Yahvé, Jehová o el Señor, se va a manifestar a Abraham por medio de 3 varones. Génesis 18:13. Entonces Yahvé le dijo a Abraham. Note, entonces Yahvé le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ahora, si usted hace la lectura completa del verso 1 en adelante, verso 2, y sigue leyendo hasta llegar al verso 13, usted se va a dar cuenta de que estos 3 varones quieren pasar. Abraham se postra delante de ellos y le dice que no pasen de largo, ¿verdad? Que no pasen de largo y que les permitiera que él les sirviera de comer y lavar sus pies y que los atendiera. Ellos al principio no quieren, pero después aceptan. Cuando Abraham los ve, él no cree, él no está pensando que es una manifestación visible de parte de Dios. O sea, Abraham no sabía de que estos 3 varones era una teofanía. Él pensaba que era simplemente 3 varones, 3 extranjeros, 3 caminantes, 3 peregrinos que estaban pasando por el desierto. Y una de las características de los justos, escúcheme bien, una característica de los justos es que los justos, hermanos, practicaban la hospitalidad. Esto quiere decir que ellos, hermanos, practicaban el recibir en sus casas a personas incluso que ellos no conocían. De manera que esta es una característica muy acentuada, hermanos, en los justos de todo. Por eso que aún en el Nuevo Testamento se dice que aún las mujeres que quieran ser como diaconisas tengan cierto testimonio, y una de las características que tienen que tener es que tienen que haber recibido en sus casas a muchas personas, a muchos justos, haber atendido la hospitalidad. Entonces, Abraham practicaba la hospitalidad. Era un justo que practicaba diríamos así, esta costumbre
dada entre los justos, ¿okay? Una característica muy, muy marcada en los justos. Entonces, Abraham no está pensando de que era una teofanía lo que él estaba viendo. Él ve a 3 varones y él practica la hospitalidad y les ofrece de comer y que se queden en su tienda y lavarse los pies, etcétera, etcétera. Uno de ellos toma la palabra y comienza a hablar con Abraham. Y este personaje, la Biblia lo identifica, por lo menos a uno de ellos, lo va a identificar como Yahweh, como Jehová, como el Señor. Entonces vamos al verso 13 nuevamente. Entonces Yahvé le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿tendré de veras un hijo? Recuerda que una de las cosas que habían hecho estos varones, o por lo menos uno de ellos, que era el que hablaba, es que le vino a dar la noticia del cumplimiento de la promesa que Dios le estaba dando, en este caso a Abraham, que Abraham habría de tener un hijo con Sara. Entonces dice, ¿por qué se rió Sara diciendo, ¿tendré de veras un hijo como soy de vieja? Entonces dice, ¿hay algo demasiado difícil para Yahvé? Yo volveré a ti a su tiempo el año que viene y Sara tendrá un hijo. Sara mintió diciendo, yo no me reí, porque estaba asustada, pero él respondió, tú te reíste. Los hombres partieron de allí y miraron hacia Sedom, que es Sodoma, mientras Abraham caminaba con ellos para despedirlos. Bueno, y usted puede leer ahí toda la historia, qué es lo que pasó, hay cosas muy, muy, muy hermosas ahí para aprender, pero nuevamente aquí vamos a ver otra teofanía, ¿ok? Otra teofanía. En este caso, 3 varones, a manera de 3 varones, pero uno de ellos se identifica, o las escrituras por lo menos lo identifican, como Yahvé. Veamos ahora, siempre en Génesis, capítulo 19, verso 23, la Reina Valera del 60 traduce. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Usted recuerda, y debe recordar esto, de que antes de que los 3 varones descendieran, o por lo menos 2 de ellos descendieron a Sodoma y Gomorra, ellos primero dicen, o por lo menos el que estaba en representación de parte del Eterno, le dice, ocultaré a Abraham lo que habré de ser, siendo que él será padre de muchas naciones. Entonces Dios le va a revelar a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿okay? Porque la maldad de Sodoma había llegado ante la presencia del Eterno y que ellos habían sido enviados para destruirla. Y usted recuerda la historia, ¿verdad? Abraham comienza a interceder porque él sabía que ahí estaba su sobrino Lot. Comienza a interceder. 2 descienden, dice, por eso iré y comprobaré si lo que se dice es verdad. Y 2 de ellos descienden a Sodoma y Gomorra, y usted conoce la historia, que Lot los ve, Lot estaba a la puerta, cuando él los ve también se postra delante de ellos y los recibe. Tampoco aquí Lot piensa que son 2 ángeles, ¿okay? Porque después la escritura nos dice que eran ángeles. Lot no piensa que son ángeles, él lo ve como 2 extranjeros, pero también nuevamente él, como justo que es, que ha aprendido de Abraham su tío, le brinda la hospitalidad, ¿okay? El recibirlos en su casa y protegerlos. Entonces Abraham se queda delante de uno de ellos, intercediendo, hermanos, por Sodoma, por Gomorra, por los justos, por lo menos, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, y llega hasta 10. 10 es lo mínimo, ¿ok? La 10ª parte, es lo mínimo que puede haber. Es la parte representativa, el 10 por eso es el número representativo de algo. Entonces, si hubieran 10 justos, por amor a los 10, no la destruiré. Pero no encontró 10. Ustedes lo saben, ¿verdad? No encontraron 10 justos, solamente encontraron a Lot, nada más, porque la Biblia dice el justo Lot. Entonces, por eso que las ciudades de Sodoma, Gomorra, Hasma y Zeboyín tuvieron que ser destruidas. Ahora, aquí en este texto que le estoy mostrando aquí en el verso 23 del capítulo 19, después que los ángeles, usted ya sabe todo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, apresuran a Lot para que salga él y su familia, ¿verdad? Y lo tienen que incluso jalar de la mano porque las ciudades tenían que ser destruidas. Dice aquí, el sol salía sobre la tierra, esto quiere decir al alba,
Cuando Lot llegó a Zoar, que era la ciudad, una de las eran 5 ciudades de la planicie, ¿okay? Eran Sodoma, Gomorra, Hasma, Sebollín y Zoar. Zoar era la más pequeñita, por eso se llama Zoar, que significa pequeña. Y ahí Lot pidió que se le permitiera escapar a Zoar. Se le concedió, por eso que Zoar no fue destruida. Entonces, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová, ahora note aquí esto, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí las escrituras nos van a mostrar algo interesante. Como que a simple vista nos da a entender de que hay 2 Jehovás o 2 Yahvés. Uno que está en la tierra, que se había quedado con Abraham, que dice que él hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esto quiere decir que aquí se nos muestra que un Jehová está en la tierra y otro Jehová está en los cielos. Por eso que el que habla de los 3, uno de ellos que habla con Abraham, y a quien Abraham intercede delante de él, le pide, dice, no se moleste mi señor, no, pero si hubieran 40 justos, 30 justos, y siempre, y lo identifica como Dios mismo, como Yahvé. ¿Okay? Los otros 2 han descendido, Sodoma y Gomorra, y por eso le decía, ¿por qué eran 3? Porque cada uno tenía una función que tenía que hacer. Fueron 3, no porque representan la Trinidad, sino porque cada uno tenía una función que hacer. Uno de ellos se quedó y que hablaba de parte o en nombre o como si fuera el Eterno mismo, Yahvé mismo, que se quedó con Abraham en la montaña. 2 descienden a Sodoma y Gomorra. 1 para rescatar a Lot y a su familia, y el otro para ejecutar el juicio, o sea, hacer llover fuego y azufre desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Esta es la razón por la cual descendieron 3. Cada uno tenía una función. Y descendieron también 2 porque tienen que haber 2 testigos. ¿Okay? Tienen que haber 2 testigos para poder comprobar la culpabilidad de alguien. Por eso que descendieron 2. De 2 a 3 tiene que haber testigos. Entonces descendieron 2 testigos que verdaderamente comprobaron la maldad de Sodoma y Gomorra. Uno de ellos ayudó a Lot y su familia a salir de la ciudad hasta llevarlos a un lugar seguro, y el otro ejecutó el juicio, hizo descender fuego y azufre de parte del cielo a Sodoma y Gomorra para que fueran destruidos. Esta es la razón por la que le fueron 3. Pero aquí vemos algo interesante, de que se nos mencionan 2 Yahvés o 2 Jehovás. Uno que hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Si usted lee en comentarios acerca de esto, usted se va a dar cuenta que todos los comentaristas hablan de lo mismo. Incluso los padres apostólicos de la iglesia de los primeros siglos, del segundo siglo para adelante, tuvieron mucho conflicto con este pasaje. Entonces dicen, ¿cómo es posible que aquí se nombren 2 Jehovás? De aquí incluso han surgido muchas teorías, ¿no? O interpretaciones, como es el caso, por ejemplo, de algunas comunidades judío-mesiánicas, eso quiere decir comunidades de índole judía, pero que han abrazado la fe en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Muchos de ellos, por ejemplo, una corriente de esta rama judía o mesiánica, habla de que hay un Yahvé mayor y un Yahvé menor, siendo el Yahvé mayor el Padre y un Yahvé menor el Hijo. Y por eso le digo que hay un montón de interpretaciones y una serie de formas como tratar de entender y explicar estos textos que como que son un poco misteriosos, confusos, sobre todo en su lenguaje. Vamos a continuar. El ángel de Yahvé se aparece a Jacob. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo este personaje, que es el ángel de Yahvé,
se va a aparecer al patriarca Jacob. Leamos entonces Génesis capítulo 31, versos del 11 adelante. Dice, en la Reina Valera del 60, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Note, aquí es el ángel de Dios o el ángel de Elohim. La palabra Elohim significa Dios. Es la palabra hebrea que se traduce como Dios, Elohim. Pero tiene muchos significados, ¿ok? Pero uno de sus principales significados es que denota poder, ¿ok? La palabra El significa poder. Por eso que muchos incluso traducen el ángel del poderoso, ¿ok? Correctamente, porque la palabra Elohim significa eso, un poderoso. Dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán, en este caso el tío y suegro de Jacob, te ha hecho, le dice. Ahora note lo que el ángel le dice. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, o sea, a Canaán. Aquí claramente vamos a ver nuevamente este misterio. Y me dijo el ángel de Dios. Aquí está Jacob contando lo que había sucedido, el sueño que él había tenido. ¿Okay? Y me dijo el ángel de Dios en sueño, dice Jacob, yo dije, heme aquí. Entonces aquí dice el ángel de Dios, o el ángel de Elohim. Pero después el ángel mismo le va a decir, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de la tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Usted va a recordar que cuando Jacob sale huyendo de la presencia de su hermano Esaú, ¿okay? Por el consejo de su madre, lo manda que escape, que huya a la tierra de Babilonia, donde su tío Labán. Y en su huida, él descansa en un lugar, ¿okay? En el desierto, pone unas piedras como cabecera y ahí se queda a dormir. Luego, en su sueño, en su visión, ve a Dios sentado en lo alto, y una escalera que descendía del cielo a la tierra, por el cual bajaban y subían los malajim, o sea, los ángeles. Y ahí Dios se le manifiesta a Jacob como el Dios de sus padres, ¿okay? De Abraham, de Isaac. Y ese lugar es llamado, Jacob le pone el nombre de Betel, casa de Dios. La palabra Bet es casa, y la palabra El significa poder, que es la parte abreviada de la palabra Elohim, El. Betel, entonces casa de Elohim, o casa de Dios, que anteriormente se llamaba la ciudad Luz, ¿okay? Entonces le puso el nombre de Betel. Entonces aquí el ángel se va a identificar como que él es el Dios de Betel. O sea, él es el Dios que se le manifestó a Jacob en su sueño, cuando él se quedó dormido y puso unas piedras como su cabecera y le hizo un voto, una promesa. Vamos a ver otra manifestación, otra teofanía de Dios como un ángel en Génesis capítulo 31, verso 11, siempre con el patriarca Jacob. Dice, y en el sueño un mensajero, y aquí, perdón, vamos a, este texto es el mismo del otro, pero lo vamos a ver en la traducción Bin, ¿okay? Vamos a ver la misma primera manifestación que habíamos visto en sueño, que había relatado Jacob, pero la vamos a ver cómo la traduce la versión Bin, la versión israelita nazarena. Dice, y en el sueño un mensajero de Ja Elohim, ¿okay? Un mensajero de Ja Elohim. Esto para nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, hermanos, es justamente el lenguaje en el cual fue escrito la palabra de Dios. Tenemos que entender muchas cosas para tener un entendimiento correcto, una comprensión correcta. Es que tenemos que comprender
diríamos así, la cosmovisión hebraica, o sea, cómo entendían ellos el mundo, cómo entendían ellos su realidad en aquellos tiempos. El tipo de lenguaje también que se usaba. Ellos no hablaban español, no hablaban italiano, ellos hablaban hebreo y un hebreo antiguo, ¿okay? Arameo después posteriormente, pero ahí hablaban hebreo. Y en el idioma hebreo la palabra Elohim, ya le dije que significa Dios o dioses, porque tiene su forma plural, ¿okay? Elohim es plural. Cada vez que usted vea la terminación con una palabra en im, es un plural. Elohim normalmente se utiliza para llamar a los diferentes dioses, ya sean paganos, pero también se usa para referirse al único Dios verdadero. El singular de Elohim es Eloah, ¿okay? Que literalmente significaría Dios. Y Elohim literalmente significaría dioses. Pero esta palabra Elohim muchas veces se usa para referirse al único Dios verdadero. Y aquí muchos también, nuevamente, por no tener un entendimiento correcto del idioma antiguo, hebreo sobre todo en este caso, dicen que porque es una palabra plural, Elohim, esto quiere decir que dentro de la divinidad hay una pluralidad. Pero esto no es así. ¿Okay? No es así porque incluso para referirse a muchas veces para referirse a los dioses, a los ídolos, a los dioses paganos, y para referirse en un ídolo en especial, por ejemplo, Moloch, no dice el Eloah Moloch, sino siempre dice también Elohim, para referirse a un solo ídolo, a una sola deidad, pagana en este caso. Entonces Elohim no necesariamente significa un plural. También cuando se quiere hablar de dioses se usa Elohim, porque es plural. Pero en la antigüedad muchas veces se usaba el plural, que se conoce como el plural de majestad o majestático, para referir, hermanos, algo grande, algo incomprensible, algo infinito. Siempre los antiguos usaban el plural. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El cielo es infinito, ¿verdad? Uno no lo mira, por lo menos el cielo que los antiguos contemplaban. Ellos no contemplaban las galaxias, esa cosa, no, solamente la bóveda celeste que nosotros miramos, que contemplamos, donde está el sol, la luna y las estrellas. A esa bóveda celeste se le llama, en el hebreo, Shamayim, que se puede traducir cielos, pero también se puede traducir cielo. ¿Pero por qué se utiliza el plural Shamayim? Porque es algo inmenso. Por ejemplo, para referirse al rostro, a la cara de una persona, se usa un plural, Panim. ¿Por qué? Porque el rostro forma diferentes gestos y expresiones, infinitos, sonrisa, alegría, tristeza, amargura. Entonces se usa un plural en vez de un singular. Para nosotros sería rostro, singular, y rostros, plural, pero en el hebreo no, en el hebreo se usa un plural. Y así para diferentes cosas se utiliza plural para referirse a algo grande. A los mares se utiliza un plural, y así en muchas cosas se utiliza un plural para referirse a algo grandioso o algo muchas veces que unifican muchas fuerzas o muchos poderes, por eso que se utiliza la palabra Elohim. Entonces, dice aquí, en esta versión, dice, y en el sueño un mensajero de Ha Elohim, y aquí esto le quiero resaltar, que cuando las escrituras se refieren al Dios verdadero, al Dios de Israel, siempre le ponen el artículo definido, que es Ha. ¿Ok? Ha Elohim. Que sería, para nosotros, si lo tradujéramos, el Dios. ¿Ok? No, si lo quisiéramos leer literalmente esa palabra del hebreo, no sería, y en sueños un mensajero, o sea, un malaj, un ángel, de Elohim, no, sino tendría que leer un mensajero de Ha Elohim, un mensajero de el Dios. No Dios de Dios, sino de el Dios. Siempre en las escrituras, cuando se refiere al único Dios verdadero, siempre se le va a poner el artículo definido Ha. Ha Elohim. Entonces me dijo, Jacob,
Yo respondí, aquí estoy. Y me dijo, nota bien que todos los cabros que se aparecen con el rebaño son rayados, manchados y pintos, porque he notado todo lo que Labán te ha estado haciendo. Y mire lo que le dice, ¿ok? El mensajero de Elohim. Yo soy el Jael de Betel. ¿Se acuerdan cómo tradujo la Reina Valera? El Dios de Betel. Acá lo dice Jael. Esto es interesante. Jael. Yo soy el Jael de Betel. Ja, ya les dije, ahí está el artículo definido. Y él es la forma abreviada de Elohim. Yo soy el Jael, el Elohim, el Dios de Betel, donde ungiste un pilar y donde me hiciste un voto. Entonces, nuevamente aquí, este mensajero se identifica como Elohim, como Yahvé. Ahora veamos otro episodio en la vida del patriarca Jacob. En el capítulo 32, verso 27 al 30, dice, y le dijo, recuerde usted la escena, ¿verdad? Que Jacob está de regreso a Canaán, pero tiene que enfrentarse a su hermano, Esaú, y él manda mensajeros. Y Jacob está muy preocupado, y por la noche él manda primeramente a toda su familia en 2 campamentos que se llaman Mahanaim, 2 campamentos. Otro día vamos a hablar de eso porque es muy bonito, el Mahanaim, los 2 campamentos. Lo manda adelante y él se va a meditar, y en la noche le sale al encuentro un varón, un Ish. La palabra Ish significa varón. ¿Ok? Y Jacob pelea toda la noche con este varón. Al rayar el alba, este varón le dice, suéltame, porque raya el alba. Y Jacob le dice, no te soltaré si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre?, le preguntó. Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no se dirá tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces, nuevamente aquí, las escrituras nos dicen que ese varón, ese Ish que se presentó a Jacob y con el cual peleó, era Elohim, porque Jacob había luchado con Elohim, con un varón, con este ángel, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, escuche, aquel lugar lo llamó Peniel. ¿Okay? Recuerde que la palabra él significa Dios siempre, ¿verdad? Elohim. Peniel. Porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi vida, mi alma. Entonces note aquí algo interesante. Las escrituras nos dicen que fue un ángel. ¿Ok? Y aquí Jacob va a decir, vi a Elohim. O sea, era una manifestación, hermanos, una teofanía de parte del Eterno a los hombres, y en este caso, Jacob. Dios se estaba manifestando en forma visible, y en este caso en forma de un varón, ¿okay?, que se le identifica como el ángel del Señor, el cual va a luchar con Jacob, y Jacob va a decir, vi a Elohim, o sea, vi a Dios cara a cara, y aún así fue librada mi vida o mi alma. Continuemos. El ángel de Yahvé se le aparece a Moisés. Vamos a ver. Éxodo capítulo 3, verso 2 al 6 dice de la siguiente manera. Entonces el ángel de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Note que aquí las escrituras nos dicen bien claro quién fue que se apareció. Fue el ángel, el malaj de Yahvé, o sea, el mensajero de Yahvé. Se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero que la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Ahora, note lo que dice ahora. Vio Yahvé que se desviaba para observar, y Elohim, o sea Dios, lo llamó de en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés.
Y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro, porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Qué interesante, ¿verdad? Este, hermano, es otro de los textos muy, diríamos así, complicados de entender a simple vista. ¿Ok? Porque si damos una lectura muy superficial y con un entendimiento muy superficial, estamos viendo que Dios mismo se va a manifestar a Moisés y lo va a llamar de en medio de la zarza. Y se va a identificar. ¿Sí? Aquí se identifica: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice que Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Pero el texto nos informa que la Torá nos dice al inicio que era el ángel de Yahweh. Entonces note aquí, por eso que este personaje conocido como el ángel de Yahweh es un personaje muy misterioso. No sé mucho quién era el que se presentó ahí, pero ahí dice que era Yahweh, pero dice que era un ángel. Pero él dice: yo soy el Dios de tu padre. Y tuvo temor, y dice que Moisés tuvo temor de contemplar no al ángel, sino a Elohim. ¿Ok? Continuemos. Éxodo capítulo 23, verso. Hay muchos textos, muchos pasajes que pudiéramos contemplar, pero estamos viendo algunos. Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23. He aquí, le dice el Señor, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. Esto es importante y está resaltado, lo he resaltado, para poder comprender todo este misterio. Este ángel dice: yo envío mi ángel. Dios le está diciendo a Moisés: yo envío mi ángel delante de ti. Y le dice: guárdate de obedecerlo, está en su presencia. Cualquiera que se rebele en su contra, él no soportará vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas, o mi nombre está en él, como traduce la Reina Valera. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al jebeo, al jebuseo y los exterminaré. Entonces Dios le va a decir a Moisés que va a mandar su ángel delante de él para que lo guíe a él y al pueblo de Israel, y que tenían que obedecerlo y no transgredir sus órdenes, porque él no soportaría la rebelión o la transgresión del pueblo. Y le dice: tienes que obedecerlo porque mi nombre está en él o en sus entrañas, como dice literalmente. Otro texto que nos habla de estas manifestaciones de parte del Eterno es Éxodo 33, 18 al 23. Entonces él dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. O sea, Moisés quería ver a Dios de alguna manera. Y le respondió, o sea, Dios le responde: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh. Tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también: no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Esto es interesante, ¿ok? No podrás ver mi rostro. La pregunta es: Dios, Elohim, el Eterno, ¿tiene rostro? ¿Tiene cara? No, porque Dios es espíritu, Él no tiene rostro, no es un ser humano, Él no tiene manos, no tiene pies. Aunque si se le presenta con atributos como de un ser humano, pero Él no tiene ojos, no tiene oído, pero es espíritu puro.
Entonces aquí le dice, no verás mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Esta es solamente una forma para hacerle entender, ¿verdad? Cuando una persona mostraba su rostro, mostraba todo lo que él era. Entonces Dios es lo que le está diciendo, tú no puedes verme, contemplarme tal como yo soy, sino que vas a ver solamente una pequeña manifestación de lo que yo soy. Pues, ¿por qué? Porque no me verá el hombre, o sea, en toda su majestad y toda su gloria, y vivirá. Y añadió Yahvé, he aquí un lugar junto a mí, desde donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca. Esto es lindo, hermanos, porque esa roca representa al Mesías. Es por medio de la roca que podemos estar ante la presencia del Señor, o ver incluso al Señor, a Dios. Te pondré en la hendidura ¿verdad? Es un hueco, la herida, por así decirlo, de la roca, del Mesías, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Nuevamente, ¿Dios tiene espaldas? No, no tiene espaldas. Entonces le dice, no vas a ver mi rostro, yo te voy a cubrir. Vas a ver solamente mi espalda. ¿Se acuerdan que dijimos que Agar vio la espalda de Dios? No vio su rostro, vio su espalda. Es una forma de decir que vio solamente una manifestación no clara. No, como cuando usted ve a una persona de espalda, usted no la puede reconocer exactamente quién es, cómo es, no, es lo mismo. Es una manifestación visible, pero no completa. ¿Ok? Solamente hasta donde el ser humano puede contemplar. Y aquí continúa y dice, el capítulo 34, verso 5 al 7 dice, y Yahvé descendió en la nube, note que dice, y Yahvé descendió en la nube, y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, e invocó el nombre de Yahvé. Note esto, Yahvé invocó el nombre de Yahvé. Pasó pues Yahvé por delante de él proclamando, note esto, pasó Yahvé por delante, en este caso de Moisés, proclamando, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto quiere decir que aquí aparece un Yahvé que va a pasar delante de Moisés para mostrarle sus espaldas, pero mientras él pasa delante de Moisés, este Yahvé va a glorificar a otro Yahvé. Mire, y Yahvé descendió de la nube y estuvo allí con él e invocó el nombre de Yahvé. Pasó pues Yahvé por delante de él proclamando, o sea, Yahvé pasó proclamando, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró e inclinándose a tierra, se postró. Se postró. Amén, gloria a Dios. Números capítulo 12, versos 6 al 8. Vamos a ver muchos pasajes, hermanos, así que por favor tengan paciencia. Recuerde que esto es un estudio. En este texto es cuando María y Aarón, hermanos de Moisés, comienzan a murmurar, ¿verdad? Comienzan a murmurar. ¿Y acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? Recuerden que María era profetisa y Aarón era el sumo sacerdote. Entonces Dios, al escuchar todo eso, los va a llamar a que compadezcan delante de su presencia en la tienda de reunión, en el tabernáculo, que la vez pasada les di el link de un video, ¿verdad? Para que ustedes vieran cómo era el tabernáculo. Ahí se manifestaba Dios, la gloria de Dios, la Shejinah de Dios. Cuando se habla de la gloria, se dice la Kabod, la gloria del Eterno. Y la palabra Shejinah significa luz increada, la luz del Eterno. Entonces ahí se manifestaba, entonces los mandó llamar y él les dijo, tengan la bondad de escuchar mis palabras. Dios les va a decir a Aarón y a Miriam, cuando se levante entre ustedes un profeta de Yahvé, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño.
no así con mi servidor Moshe. Él tiene la confianza de toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Yahvé. Note eso. Él contempla, dice, la apariencia de Yahvé. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi siervo Moshe? Aquí nos va a decir el texto que cuando Dios se manifestaba a un profeta, que hay los profetas, lo hacía por medio de visión, o por medio de sueños, o enigmas, o parábolas, mas no así con Moshe, o sea, con Moisés. Con Moisés tenía tal confianza, aquí está hablando para que Miriam entendiera el grado de relación que Dios tenía con Moisés, y le dice, con él hablo cara a cara, no por medio de visión ni por sueño, sino cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la apariencia de Yahvé. Pero note que aquí tenemos que entender y subrayar algo muy interesante. Que Moisés no contempla a Yahvé, contempla la apariencia, la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues, dice, no tuvieron reparos en hablar contra mi siervo Moshe? Entonces dice que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con otro amigo, cara a cara. Nuevamente, ¿Dios tiene cara? No, sino que era una manifestación mucho más gloriosa de la que tenían los profetas, porque ellos tenían visiones, tenían sueños o escuchaban una voz, mas no veían algo así concreto. En cambio, Moisés sí veía, tenía una manifestación más gloriosa. De tal era así la manifestación, la teofanía en este caso, que experimentaba, hermanos, Moisés, de que cuando él descendía del monte, su rostro brillaba. Algo que no sucedía con los profetas, con los otros patriarcas que hemos visto, por ejemplo. Que era una manifestación mucho más elevada, más gloriosa, más sublime. Pero definitivamente, hay que entenderlo, que él veía la apariencia nada más. Lo que una apariencia, es una manifestación visible, con mayor gloria, pero no es que contemplaba a Yahvé mismo. Ahora continuemos viendo y vamos a ver, el ángel de Yahvé se le aparece a Josué, a Yehoshua, ¿okay? A Yehoshua. Y vamos a ver ese episodio, que es muy interesante. En Josué capítulo 5, verso 13 al 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, y recuerden que es la conquista de Canaán, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí vamos a ver otra teofanía, otra manifestación visible de parte del Eterno, en este caso a Josué. Recuerde que Dios le prometió que así como había estado con Moisés, con Moshe Rabenu, así también iba a estar con Josué, de la misma manera. Entonces Josué también va a tener una manifestación visible de parte del Eterno, una teofanía, en la cual Dios se va a manifestar a Josué en forma de un varón. Dice, vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué le hizo la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Recuerde que él estaban por conquistar Canaán, iban a conquistar Jericó. Y él respondió, no, o sea, respondió este personaje, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora sucede algo, dice entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y aquí hay que subrayar esta parte, le adoró. Se postró en tierra y le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Lo mismo que sucedió con Moisés. A Moisés se le apareció en forma de un fuego en medio de una zarza que no se consumía. Aquí se le va a presentar en forma de un varón con espada desenvainada. Ahora, note que aquí Josué se postra en tierra cuando este personaje se identifica quién es y le dice que no era un enemigo, sino que era el príncipe del ejército de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová, que ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró. ¿Quién era este personaje, hermanos, a quien primero se identifica como el príncipe del ejército de Jehová? Y a quien Josué se postra sobre su rostro en tierra y le adora. Recuerde que a los ángeles no se le adora. Recuerde usted el pasaje donde está en el libro de Revelación, donde Juan dice, de toda la revelación que él estaba recibiendo, dice: y cuando vi todas estas cosas, me postré a los pies del ángel que me las mostraba y le adoré. Y el ángel le dijo: levántate, adora a Dios, porque yo soy un consiervo. O sea, que le dice: yo soy un siervo igual que tú. Adora a Dios, a mí no me adores, adora a Dios. Todo judío sabe que a los ángeles no se les adora, ni a ningún ser creado, solamente al Eterno. ¿Ok? Solamente al Eterno. Y aquí, hermanos, este personaje que se le aparece a Josué se postra en tierra y le adora. Y el ángel, o este personaje, por lo menos este príncipe del ejército de Jehová, no le dice: ¿qué haces? No me adores, yo no soy Dios. Permite que le adore. Ahora aquí diríamos una cosa. Inmediatamente, cuando todos los que leen aquí este pasaje llegan a la conclusión: aquí está, este es Dios. Otros incluso nuevamente vuelven a decir que esto es una cristofanía, una manifestación visible del Mesías preencarnado, antes de su encarnación. Porque acá dice que Josué se postró en tierra y le adoró. Y es que aquí viene el problema, que es un problema de traducción. Las traducciones, más que una traducción, diríamos que son una traición. ¿Por qué? Porque al traducir, los traductores van a traducir de acuerdo a sus propios conceptos. No a lo que dice en sí la palabra, el texto, porque el texto se tiene que entender en base a su contexto para poder traducir correctamente. Muchos traductores que traducen del griego, del hebreo, a otros idiomas como el español, el italiano, etc., lo que nosotros leemos muchas veces no es, hermanos, lo que el texto exactamente dice, sino leemos ya, nos llega a nosotros la interpretación del traductor. Es como, por ejemplo, que a usted lo pongan a traducir a una persona que está hablando en italiano. Usted no le traduce palabra por palabra lo que a esta persona a quien usted está traduciendo dice. Nosotros oímos y lo que entendemos lo traducimos incluso con nuestras propias palabras, con palabras más sencillas, resumidas, etcétera, etcétera, para que se pueda entender al lenguaje al cual queremos traducir. Muchos de los traductores y de las Biblias que llegan a nuestras manos, como en este caso a la Reina Valera, vienen ya con conceptos teológicos preconcebidos. ¿Ok? Preconcebidos. Por eso incluso es mejor, hermanos, que una traducción la haga una persona que no tenga nada que ver con los asuntos eclesiásticos, o sea, que no tenga nada que ver, que sea un pastor, un teólogo, no, que simplemente sea un experto en lingüista, aunque si pueda ser un pagano, hermanos, disculpe la palabra, es mejor esa traducción. ¿Por qué? Porque él no está condicionado a ciertos dogmas
sino que él va a leer y lo que dice el texto según las diferentes normas del lenguaje, ¿okay?, lo va a traducir. Pero es un problema cuando se traduce ya con conceptos preconcebidos. Y vamos a ver aquí algo, mire. Vamos a ir observando ese pasaje en diferentes traducciones, para que usted vea la diferencia. La Nueva Traducción Viviente traduce: cuando le pregunta quién eres tú, Josué, recuérdale, o eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Soy el comandante, le dice aquí. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él, y mire cómo traduce aquí, no dice le adoró, sino dice ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? Ajá, aquí cambia el asunto. La Biblia, una de las Biblias, que es una de las mejores traducciones que hay, la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, una de las mejores traducciones al español, muy casi literal su traducción, tiene sus errores como todas, pero es una de las mejores traducciones que hay, la Biblia de las Américas. Mire cómo la traduce. Y él respondiendo, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? La Biblia del lenguaje actual del 95 dice, respondió, soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y por último, la Biblia de lenguaje sencillo, que es una versión muy parafraseada, muy sencilla, lenguaje común, para entendimiento fácil, dice, ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios. Y aquí me tienes, Josué. Y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo y le dijo, estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que me pidas. Aquí vemos, hermanos, muy distinta el asunto, y aquí nos cambió completamente el panorama. Mientras la Reina Valera del 60 nos dice que Josué adoró, estas versiones no nos dicen eso. Y esto es lo que tenemos que entender, por eso le decía yo, de la cosmovisión hebraica, judía, oriental incluso. Porque una costumbre que tenían la gente de Oriente, y hasta ahora lo tienen, sobre todo en aquellos tiempos, es que las personas se postraban delante de personajes que tenían gran relevancia, que tenían grande autoridad, delante de reyes, delante de personas muy importantes. Ellos se postraban. Incluso usted vio que Abraham se postró delante de 3 varones. Eran 3 varones y él se postró. Era una forma, hermanos, de sumisión, de respeto, de reverencia, de saludo. Eso no significa que lo estaban adorando. ¿Ok? Sí es cierto que una de las formas más sublimes de la adoración es cuando uno se postra, pero eso es otro tema, conversación de otro tema, estudio de otro tema. En otra ocasión vamos a estar estudiando. Pero todos los que se postraban no solamente lo hacían para adorar. El postrarse era simplemente, así como usted, no sé si usted ha visto en Japón, hermanos, cómo se postran delante de los emperadores. Era la manera. Se postraban delante de reyes, delante de personajes importantes, delante de príncipes, delante de capitanes. Se postraban en aquel tiempo. Los siervos se postraban delante de sus amos. Eso era una práctica muy común. Hoy para nosotros, pues eso no. Entonces, como no es nuestro contexto, entonces cuando vemos cosas así, inmediatamente lo relacionamos como que están adorando. Pero no era lo que estaba haciendo Josué, sino que hacía reverencia. Hacían una reverencia, un saludo de sumisión. ¿Por qué? ¿Por qué reverencia? Porque ¿quién se está manifestando ahí? Un príncipe. Un príncipe. ¿Ok? Un príncipe. Diríamos de esta manera, que el que se manifestó a Juan, por ejemplo, en el libro de Revelación,
Él le dice, yo soy un siervo igual que tú. Delante de mí no te postres. Cuando también se postraron, cuando Cornelio, que era un centurión, se postró delante de Pedro, Pedro le dijo, no, delante de mí yo soy un hombre igual que tú, delante de mí no te postres, somos iguales. Aquí no hay que yo estoy por encima de ti o tú por encima de mí, no somos iguales. Delante de Dios somos iguales. El ángel que se manifestó a Juan fue un siervo, porque recuerde que dentro del reino del Eterno hay distintos grados, hermanos. Hay príncipes, potestades, dominios, tronos, autoridades. Hay ángeles de menor rango, ángeles de mayor rango. El que se manifestó a Juan en el libro de Revelación fue un ángel simplemente, pero tal vez de un rango bajo, inferior, como un siervo. Por eso le dice, no, a mí no, yo soy consiervo tuyo, o sea, un siervo igual que tú. Pero aquí este personaje no se presenta como un siervo, sino que este personaje se presenta como un príncipe. Y como el príncipe de los ejércitos del Señor. Y obviamente Josué cae en tierra, se postra delante de él y le rinde un saludo de reverencia. Con gran reverencia se inclinó hasta el suelo. Y después le dice, quítate las sandalias tú también nuevamente. ¿Por qué? Porque esa es una costumbre también en aquellos tiempos, hermano, en un lugar es una señal de respeto. Te ven en lugares en Oriente, se quitan las sandalias para entrar a lugares, a ciertos lugares, porque es una forma de respeto, de tener respeto. ¿Ok? Si usted ve, por ejemplo, los musulmanes, ellos cuando oran, se quitan sus sandalias y usan sus chabatas y se sacan, porque es una forma de respeto. Es algo que no va con nosotros porque no es nuestra cultura. Por eso es importante entender también incluso la cultura, el contexto histórico, cultural, para poder tener claro el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a definir la palabra que aparece ahí, que se traduce como adoró, que la Reina Valera por lo menos la traduce adoró. El diccionario Vine del Antiguo Testamento dice, esta palabra es la palabra shahá. ¿Okay? La palabra shahá, ahí está en el Strong Concordance, es el número 7812 del hebreo. Significa adorar, sí, se traduce como adorar, pero recuerde que se tiene que traducir de acuerdo al contexto. El contexto dice cómo tú debes traducir la palabra. Significa adorar, significa postrarse, bajarse, inclinarse. Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de inclinarse o agacharse, pero no en el sentido general de adorar. El hecho de encontrarse más de 170 veces en el Antiguo Testamento, note, 170 veces en el Antiguo Testamento, demuestra un poco de su significado cultural. Lo encontramos por primera vez en Génesis 18:2, en donde Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le anunciaron que Sara tendría un hijo, que habíamos leído. Ahí, esa palabra, cuando él se postra, aparece esta palabra, shahá. El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad, esto es importante. Es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión. Por eso que Josué le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Por eso David se inclinó ante Saúl. Ahí es la palabra siempre, shahá. A veces alguien se inclina ante uno que es social o económicamente superior también, como cuando Ruth se inclinó delante de Booz. Ahí está Ruth 2:10. José vio en un sueño que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante su gavilla, y ahí es la palabra shahá. Shahá es el término que comúnmente se usa para llegar ante Dios también en adoración, como en 1 Samuel 15:21 y Jeremías 7:2. Amén. También se traduce como adorar, pero recuerde que ¿quién manda cómo se debe traducir esa palabra? El contexto. Porque el personaje que se le aparece a Josué no dice yo soy Yahvé. Yo soy, dice, el príncipe de los ejércitos de Yahvé. O el capitán, o el comandante de los ejércitos de Yahvé. El ángel de Yahvé se aparece al sumo sacerdote Josué. Rápidamente, vamos a ver. Dice Zacarías 3:1, después que me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo.
Pero dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás. ¿Por qué no dijo yo te reprendo? Si acá dice, y Yahvé, dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda. Pero note que aquí nos dice que era el ángel de Yahvé. Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Este mandó a los que estaban ante él diciendo, quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Y añadió, poned una mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Después el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo, así dice Yahvé Sebajot, Yahvé de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mis mandatos, también tú juzgarás mi casa y también guardarás mis atrios, y te daré entrada entre estos que están presentes. Bueno, nuevamente aquí otro juego de palabras, como que es Yahvé, es el ángel de Yahvé, y aquí viene muchas veces la confusión en muchas personas. Pero vamos a entender algo. Tanto los patriarcas y matriarcas y justos, como Abraham, Jacob, Isaac, como el caso de Agar, Josué, y todos estos personajes que hemos leído, y podríamos mencionar otros, ¿verdad? Como Gedeón, como los padres de Sansón, que vieron y dijeron que habían visto a Dios. Si usted lee, por ejemplo, el relato de los padres de Sansón, ellos dicen, hemos visto a Dios, como lo dice Jacob. ¿Vieron realmente a Dios? O sea, ¿vieron al Eterno? Y vamos a ver que la Biblia, ¿qué nos dice? A Dios nadie le vio jamás. Observemos qué es lo que dice. Juan, el Evangelio de Juan 1:18, la Biblia textual traduce, a Dios, y aquí está hablando el Mesías, nadie le vio jamás, o en este caso está hablando Juan, ¿verdad? En su Evangelio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, si aquí dice que a Dios nadie le vio jamás, esto quiere decir que Moisés no vio a Dios. Porque aquí lo está diciendo muy claro. Agar no vio a Dios, Jacob no vio a Dios, Abraham no vio a Dios. Entonces, ¿a quién vieron? Entonces muchos aquí dicen, bueno, al Mesías. Sí, pero Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en tiempos antiguos a los padres, los profetas, habló de muchas maneras por medio de los profetas, en estos tiempos o al final de los tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Esto quiere decir que Dios en la antigüedad jamás había hablado por medio del Hijo. Fue recién en el nuevo pacto, o sea, en los tiempos por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Logos de Dios se hace carne, ¿okay? Es que Dios va a hablar por medio de su Hijo. Pero en la antigüedad no. Habló de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, por medio de teofanías. Pero entonces, ¿quién era? ¿Quién era este personaje tan controversial que era el ángel de Yahvé? Y vamos a ver 1 Timoteo 6:15. Aquí Pablo escribiendo a Timoteo, le está hablando de la manifestación o de la segunda venida del Hijo de Dios, del Mesías, y dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, y aquí cualquiera dice, uy, este es el Mesías. No, este no es el Mesías, este es el Padre. Mire, Él es el único que tiene inmortalidad. Note, aquí Pablo subraya, Él es el único. Y habita en luz inaccesible, o sea, en luz impenetrable, donde no se puede acceder, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. De manera que Pablo va a corroborar lo que Juan dice, de que a Dios, al Eterno, al Todopoderoso, al Altísimo, al Creador de los cielos y de la tierra, al Padre, nadie lo ha visto jamás. Él es el único que tiene inmortalidad, esto quiere decir que no muere, y que habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces esto nos deja bien claro aquí, hermanos, de que a Dios nadie lo vio jamás.
Y si a Dios nadie le vio jamás, ¿a quién vieron entonces los patriarcas? Moisés, etcétera, que hemos visto. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Las Escrituras se responden, no se necesita ser teólogo, hermanos. Hechos 7:38, Esteban, en su apología, en su defensa, delante de sus acusadores, él dice lo siguiente. Se lo puede leer todo el capítulo 7 en la defensa de Esteban. Pero en este verso 38, él dice, en la Biblia textual dice, este Moisés, ahí habló de Abraham y después llega hasta Moisés, este Moisés es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con la eclesía. La Reina Valera aquí traduce congregación, pero la palabra que aparece ahí es eclesía, que se traduce en todo el Nuevo Testamento como iglesia. Con la iglesia o la congregación en el desierto. Escuche bien, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslo. Palabras de vida, como dice la Reina Valera. Note aquí que Esteban, discípulo del Mesías, él dice claramente, él no dice fue Dios quien se le manifestó, ni siquiera dice fue el Mesías, nuestro Señor Jesús que se le apareció a Moisés, él era. No, acá dice claramente que Moisés, que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Usted lea el Éxodo. ¿Quién dice que se aparecía ahí? Dios. Yahvé se le aparecía. Pero Esteban, discípulo del Eterno, discípulo de Jesús, perdón, él dice que Moisés, que estaba ahí con la iglesia, con la congregación en el desierto, o sea, con el pueblo de Israel en el desierto, juntamente con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Esteban establece y deja por sentado claramente que el que se manifestó en el Sinaí y con el que habló Moisés cara a cara, era un ángel. Era un ángel, un mensajero. Como lo dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Leamos otro texto, siempre con Esteban, en el verso 53. Miren lo que les dice, vosotros que recibisteis la ley. Cuando alguien le pregunta, ¿y quién entregó la ley a Moisés? ¿Acaso no dice Dios? Que con su dedo escribió en las tablas de piedra. Pero note lo que dice aquí Esteban. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Esto, hermanos, es fundamental para poder comprender y no hacernos a inventarnos y especular cosas que no son. Primeramente, entendamos el principio. A Dios nadie lo vio jamás. ¿El Mesías en su preexistencia se manifestó en el Antiguo Pacto? No. Él apareció en figuras, así como el caso de José es figura del Mesías, Moisés es figura del Mesías, la Pascua es figura del Mesías, y todo lo que está en el tabernáculo, todo es figura del Mesías, pero Él no se manifestó en el Antiguo Pacto. El Hijo del Eterno jamás se manifestó en el Antiguo Pacto. Y lo dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Entonces, los que se manifestó, o los que se manifestaron, o el que se manifestó, tanto a Abraham, a Agar, y a Moisés, y a todos ellos, como que si fuera Dios mismo, y que hablaba como Yahvé, era un ángel. Y esto es lo que nosotros muchas veces no entendemos, porque es algo muy normal en la cultura oriental, el agente representativo. El agente representativo, un mensajero, representa aquel que el enviado representa al que lo envía y habla en nombre del que lo envía. Por eso que usted va a ver ese juego de palabras que habla en primera persona, después habla en tercera persona y ahí nuevamente en primera persona y ahí usted lo va a ver. ¿Por qué? Porque es un mensajero, el mensajero representa al que lo envía. Por eso que Jesús mismo dijo, el que ve al enviado ha visto al que lo envió. Por eso cuando Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Él es el enviado del Padre. Él es el mensajero del Padre, el representante del Padre en la tierra. Por eso que Él puede decir a Felipe, le dijo, tanto tiempo estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. Porque le dijo, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
porque él venía en nombre del Padre, venía en representación del Padre. Entonces el mensajero en la antigüedad representaba a aquel que lo enviaba. Por eso que hablaban en nombre, en primera persona muchas veces, pero se dejaba claro quién era. Por eso que cuando usted lee en el Éxodo, y dice, y el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé se le apareció a Moisés en una zarza. Pero cuando Moisés se acerca, dice, y Yahvé vio que Moisés se acercaba, y Dios le llamó de en medio de la zarza. Moshe, Moshe, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero ¿quién está hablando ahí? Un ángel. Dios es una teofanía, sí, porque es una manifestación de Dios, pero por medio de ángeles. Esa es la manera como Dios se ha manifestado. En el Nuevo Testamento también aparece, solo que no se le da mucha importancia. Se le apareció, hermanos, por ejemplo, a Zacarías, el padre de Juan. Se le aparece también, hermanos, por ejemplo, a Pablo, cuando él está por naufragar en una barca. Entonces se acuerda cuando está llevando prisioneros y dice, porque el Señor envió su ángel que se me ha aparecido en la noche y me dijo que ninguno de nosotros morirá, permanezcamos en la barca. El ángel del Señor, el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Ahora, obviamente hay distintos tipos y rangos de mensajeros que se presentan. ¿Ok? ¿Quién era, hermanos? Y vamos a verlo aquí. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos de Yahvé? El que se le presentó a Josué. ¿Ok? ¿Quién era este personaje? Es un ángel, sí, pero ¿qué ángel? Mire lo que dice Daniel capítulo 10, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Aquí está hablando Gabriel, ¿okay? El ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. Se me opuso durante 21 días, le está hablando Daniel. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, o Mijael, que es su nombre en hebreo, es uno de los principales príncipes, ¿okay?, en el reino celestial. La diosa habla hoy traduce este pasaje de la siguiente manera. El ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, note esto, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Esta versión, dice episcopal del 2011, dice, el príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi auxilio. Por eso me detuve allí junto a los reyes de Persia. Miguel o Mijael es uno de los príncipes de mayor rango que hay en el reino celestial. ¿Okay? Dentro de la cultura judía se conoce que hay 7 príncipes que tienen el más alto rango, diríamos así, delante del Señor. Uno de ellos se le conoce en algunos incluso escritos que no pertenecen al canon bíblico, extrabíblicos, pero que tienen de mucho valor, como por ejemplo el libro de Enoc. Se le conoce a Miguel como uno de los 7 príncipes que están delante del Eterno, y que es el archiestratega, o sea, él está encargado de los ejércitos celestiales. Él comanda, por eso que es un arcángel. La palabra arge significa primado, principal, príncipe, primero, en rango. Es un arge, por eso es el arcángelos. ¿Ok? Arcángel para nosotros. Es un rango, es un príncipe celestial. Entonces el que se le apareció a Josué fue Miguel, uno de los príncipes, porque él es el responsable de los ejércitos celestiales. Por eso que Josué se postra delante de él. No era cualquier ángel, por si acaso. Era un ángel con muy alta jerarquía. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo guerra en el cielo, Mijael y sus ángeles. Se da cuenta que aquí Mijael es un arcángel, o sea, un príncipe de alto rango, y tiene sus huestes de ángeles que van a combatir contra el dragón, que es el diablo y Satanás, que el Señor le reprenda, y el dragón y sus ángeles lucharon.
En el libro de Tobías, que es un libro deuterocanónico, y eso no significa que sea falso, solamente es que no es inspirado, y no significa que el relato sea falso o mentira, ¿okay? Es una experiencia que tuvo Tobías. Tobit dice, yo soy Rafael, el ángel, usted puede leerlo, yo soy Rafael, le dice, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Esto de aquí lo podemos encontrar muy claramente, hermanos, en forma de una figura en el libro de Esther. Ahí una vez se lo enseñé, si usted recuerda, cómo el rey Ahasverosh, ¿verdad? Rey Artajerjes, tiene 7 príncipes. ¿Se acuerda cuando la esposa Basti no quiso venir al banquete para que el resto de los súbditos del reino de este rey Artajerjes pudieran contemplar la belleza de Basti? Entonces él llama a sus 7 príncipes. Y la Biblia dice que estos 7 eran los únicos que tenían acceso a la presencia del rey Asuero. ¿Okay? Es interesante. Entonces es una figura donde Asuero representa a Dios y estos 7 príncipes representan a los 7 ángeles. Y también Asuero tenía 7 eunucos, que otro día vamos a hablar de todo eso porque es lindo. Entonces nuevamente aquí en este libro de Tobías se nos dice de que Rafael, que es el ángel que se le había aparecido ahí en forma de hombre a Tobías, dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Apocalipsis 1:4, ya estamos terminando. Yohanan, Juan, a las 7 comunidades o 7 iglesias que están en Asia, favor y paz, gracia y paz a ustedes de parte del que es y era y será, este es el Eterno, saludo del Eterno, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? Usted lee comentarios bíblicos y todo va a decir, este es el Espíritu Santo. No, este no es el Espíritu Santo. Estos son 7 espíritus, 7 príncipes, 7 malachim. Estos 7 príncipes que nos habla aquí, donde Tobías nos dice, y dentro del judaísmo se sabe que delante de la presencia, delante del trono del Eterno, hay 7 ángeles de alta jerarquía. Sus nombres de muchos los extrabíblicos son Rafael, Gabriel, Uriel, Sariel, Mijael, ¿no? Y otro que no me acuerdo, por ahí está, pero son 7 en total. ¿Okay? Entonces son 7 príncipes. Estos 7 espíritus, los cuales está representado en el tabernáculo por la menorá, ¿okay? Usted ve que hay un candelabro de 6 brazos, 7 en total, que arden en el lugar santo, delante del lugar santísimo. Ese candelabro es una representación, recuerde que el tabernáculo es una representación del santuario celestial, ¿okay? A partir del lugar santo y lugar santísimo. En el cielo usted lo va a ver, en Apocalipsis usted va a ver ahí, aparecen estos 7 espíritus, que cuando usted lee el capítulo 4, el capítulo 5 de Apocalipsis, aparecen nuevamente estos 7 espíritus, y ahí están representados como lámparas o como antorchas, porque son seres de fuego, son seres celestiales, son espíritus, ellos no son hombres. Entonces estos 7 espíritus están delante del trono del Eterno, y uno de ellos es Mijael o Miguel, quien se le apareció en este caso a Josué. Amén. Hasta aquí llegamos, hermanos amados, en el nombre del Señor.